que traía hoy, o al menos como lo que me hizo pensar para hacer una columna, era esta cuestión de lo que es la cultura de la guerra, ¿no? Sí. Cómo en ciertos países eso ya es algo que es parte de la vida, parte de la cultura, Sí. valga la redundancia. Algo común. Y acá fue como algo más como una herida. Entonces, Buena idea. ¿qué sucede con esto? Bueno, cuando en un lado algo es... Ay, ya me estoy trabando entera. Cuando la guerra en un lado es cultura y en otro lado es trauma, lo que pasa es que no se ocupa un mismo lugar, no se la va a pensar igual y tampoco se la va a contar igual. Uh-huh. Además de que claramente va a costar que se integre a la vida cotidiana. Sí. Ahí, bueno, va a aparecer una diferencia clave entre lo que bien estaba hablando yo de poner Estados Unidos y Argentina. Estados Unidos ha construido a lo largo del tiempo una cultura de guerra, o sea, Sí. los chabones han estado en un montón de guerras, claramente nunca en su territorio y todo eso, pero siempre han estado en conflictos armados. Viven en guerra. Claro, y es parte, esta continuidad ha generado algo fundamental, o sea, ha dejado de ser una excepción y pasa a ser una posibilidad permanente dentro del horizonte cultural. Tal cual. El destino manifiesto que le dicen él. Claro. Que ellos son la potestad para... O sea, tienen la potestad del destino para gobernar el mundo, básicamente. Fantástico. Sí. Con esa idea tiene sentido todo Estados Unidos. Básicamente, sí. Bueno, por eso la guerra va a aparecer en todos los ámbitos. Por ejemplo, en Hollywood, donde los conflictos bélicos se van a transformar en narraciones globales, o sea, todas las películas, en las series, que van a mostrar la vida de un soldado, que hay millones de series, millones de películas, qué estrategia hay, el conflicto moral, y por supuesto siempre que Estados Unidos es el bueno en todas las guerras, ¿no? Claramente. La película esa de Bradley Cooper, el loco que hace de... El fachero, el de... ¿Qué pasó ayer? El amigo más fachero, el copado. Sí, que sale también el chabón de Spider-Man. Que sale el chabón de Spider-Man. ¿Cuál chabón de Spider-Man? El primero. Yo hablo de la película Francotirador. Tobey Maguire. Tobey Maguire. Puede ser que salga Tobey Maguire. ¿Vos decís la francotirador? La de Francotirador. O capaz que estoy confundiéndolo con otra, no sé. El loco ese, la película Francotirador, es literalmente la historia de un pobre soldado estadounidense que era francotirador y que tuvo que vivir la guerra de Afganistán, lamentablemente matando a un montón de gente. Yo vi esa película, muy buena. La idea de la película es, mirá cómo sufrieron nuestros soldados en la guerra que nosotros iniciamos, matando a los niños que eran civiles. Ese niño tiene un juguete, podría ser un arma. Claro, bueno, es el chiste ese de Estados Unidos va a iniciar una guerra y 20 años después va a sacar una película diciendo qué tanto sufrieron sus soldados en ella. Literal. Qué tanto lloraron sus soldados. Bueno, estas cuestiones claramente no se ven solamente en películas o series, sino que también en el tema de los videojuegos, que simulan las guerras reales con un nivel de detalle técnico que vuelve familiares incluso para quienes nunca pensaron en un campo de batalla. O sea, vos te metés y conocés todas las guerras que tuvieron, todo el discurso, ¿no? Bueno, casi como en primera persona. La gente que juega Battlefield, Call of Duty, sabe bien que a medida que pasan los años como que van mejorando. Mirá las pelotudeces que mejoran, el sistema de sonido, la fidelidad de las armas, cómo suenan las armas, en un videojuego hoy en día son tal cual suenan en la vida real. Fausto, ponele, juega a uno que no me acuerdo cómo se llama en este momento, pero sé que tenés barcos, aviones, cosas así. Battlefield en primera persona, que vos ves tu arma. No. Son literalmente, ponele, salen los aviones, salen los barcos. ¿Ves el ejército de arriba? No. O sea, literalmente sos un avión y tenés que... No sé cómo se llama. No sé si es World of Tanks o algo así, sé que podías manejar. Claro, sí. Y vos literalmente vas, o sea, jugando y podés ir consiguiendo todos los aviones, poner el juego con la parte de los aviones, todos los aviones como re específicos que estuvieron en las guerras y todo. Fantástico. Así, tanto de Estados Unidos como Alemania, como Japón. Increíble. Es increíble y nada, es increíble como hay un relato y todo en referente a eso, a un entretenimiento a veces de una cultura de guerra. Sí, es raro cómo lo lúdico, mira, no está saliendo agua porque justamente no abrí esto. Es muy interesante cómo en lo lúdico la guerra siempre está presente y es divertida simularla. Yo pienso ahora en lo más antiguo, el ajedrez.
El ajedrez es muy divertido de jugarlo cuando ya te lo aprendés, pero también jugar, que sea el Halo, que es un juego de ciencia ficción, de guerra interespacial, básicamente. Y es divertido, es entretenido de alguna forma. Sí. Bueno, lo que pasa con esto, claramente, es evidente que terminás sabiendo de guerras sin incluso haberlas vivido y conocemos los nombres de las batallas, los escenarios, estrategias, qué héroes habían en esa época, los traumas que generaron, y van a formar parte de esto del imaginario global. Entonces, ¿qué sucede ahí? Va a surgir una pregunta incómoda, y es: ¿sabemos más de las guerras de otros países que de la nuestra? Fantástica la botonera. En Argentina esta respuesta claramente, o sea, nos va a doler, porque no tenemos una cultura de guerra claramente, ¿no? Claro. O sea, no hay una tradición bélica que esté sostenida, no hay una continuidad de conflictos, gracias a Dios. No hay un relato que sea integrado a la identidad nacional. Claro, no como Estados Unidos, No, al menos. no. O sea, hemos tenido las nuestras, pero no al nivel de actualidad y de escala. Claro, en ese caso entonces Malvinas fue una excepción que fue como abrupta, una guerra que fue breve, desigual y que estaba profundamente marcada por el contexto en el que ocurrió. Claramente Bien. La dictadura. ¿Esto para el Rami o para mí? No, para vos. Estamos todos nosotros dos del Rami que sí. Bueno, claramente eso, que fue en un contexto de la dictadura, fue algo breve y está... Que la dictadura utilizó esto como un conflicto, como una herramienta política, ¿no? Sí, manotazo de abogado. Claro. No llega como un proceso histórico asumido, sino como una irrupción. Y cuando termina, ¿qué pasa? O sea, no deja un relato sólido, sino una combinación de épica inicial, derrota rápida y posterior silencio. Porque claro, cuando perdimos fue como, bueno, no se habla más del tema. Sí, agachar la cabeza y... Bueno, lo que decíamos hace rato, que cuando vuelven los veteranos de guerra, no se los trata como pensaban que se los iba a tratar. Fue terrible, porque yo creo que esperaban a alguien que los recibiera bien y al final fue como tratar de ocultar todo eso. Abajo de la alfombra. Abajo de la alfombra. Sí. Entonces esto se convierte en algo clave para entender qué viene después. En lugar de integrarse a algo culturalmente, Malvinas queda encapsulada, queda atada a una fecha, a un acto o a consignas repetidas. No se va a transformar en una narrativa que pueda circular libremente por distintos lugares, formatos y generaciones. Si bien claramente tenemos ciertas películas, libros, documentales que hablan acerca del tema, lo hacen de una manera que es aislada, fragmentada o sin continuidad. Mientras que Estados Unidos multiplica los relatos sobre sus guerras, Argentina dejó su única guerra moderna en un lugar incómodo, ¿no? Demasiado dolorosa para revisar a fondo, demasiado importante como para ignorarla. Cuando una sociedad no construye una cultura de guerra, pero tampoco logra elaborar plenamente su experiencia bélica, lo que queda es el trauma sin relato. Y eso claramente va a tener consecuencias, ¿no? Una es la distancia generacional que habíamos hablado con el RAM y todo eso, acerca de que no se saben esas fechas. Está igual. Y que muchos adolescentes hoy no logran conectar con lo que fue Malvinas. No porque claramente no les importe el país, sino porque carecen de esa sensibilidad. O a lo sumo lo conocen como de oído, ¿vieron? Claro. Claro. Decir, algo que me dijo mi profesor, mi papá, mi mamá, mi abuelo. Claro. Al no crecer rodeados de eso, ¿no? O de historias que les expliquen esa guerra con claridad y profundidad, como que no van a generar como realmente la importancia que tiene. No la ven en las series que consumen, ¿no? Porque claramente ves series más relacionadas a otro tipo de guerras, quizás. No la juegan en videojuegos, no encuentran narrada en las múltiples maneras que hay, como las guerras de Estados Unidos. Bueno, hay una especie de nacimiento o de afloramiento, vamos a decirle, en la idea nacional. Decí que no estaba caliente. No, está fría, está el mate de mierda. Se enfrió muy rápido el agua, boludo. Che, hay un afloramiento del sentimiento nacional, he visto yo, en los pibes. Pero te digo, pibes de 7 años que quieren una torta de San Martín.
fantástico, sí. o cuestiones por el estilo. El nene este que quería conocer a Belgrano, creo que era, Sí, y sí. le llevaron a un chabón y todo, y estuvo en su Increíble. cumpleaños, que bueno. Hay algo de eso. No creo que sea para los adolescentes en general como una fecha totalmente olvidada o algo por el No, estilo, no. pero lo que es real es que capaz se le ha dejado dar la importancia que se le daba cuando nosotros éramos pibes. Claro, a O eso se ha dejado hablar como, tanto. Creo que va en el contexto de, bueno, hablar acerca de esta guerra, Claro. pero que ocurrió en esta fecha y pasó eso en estos términos de dictadura, en esta situación, pero creo que falta como una representación o quizás, no sé si reconocimiento, Sí. porque no se ve tipo en videojuegos, o sea, vos podés jugar un juego en el Sí. que estás en el desembarco de Normandía, Tal cual. pero y capaz que sabes todo el contexto y todo, pero no sabemos realmente qué sucedió durante el transcurso Sí, sí. de la Guerra de Malvinas. Incluso los nombres de las operaciones. También, Sí, lo sí. mismo. O incluso lo mismo de lo que estábamos hablando recién. Qué tipo de armamento se usaba, qué aviones había, cómo se llamaban los barcos. Tal cual. Capaz que los nenes ahora te pueden decir, no, porque utilizaban tal y tal cosa y todo. Es muy reciente, por lo menos en el mundo del videojuego, la presencia de Malvinas. Sí. Creo que en los últimos 5 o 10 años han empezado a salir proyectos interesantes de Malvinas. Está bueno consumir todo lo que es relato de la guerra ¿cómo se llama? En medios que no son la literatura en sí. Consumir por la parte de la ficción alternativa o la narrativa alternativa que le vamos a decir, que son videojuegos, que Ujú. son cómics, así. Claro. Hay muy buenas historias ahí. Y todo, obviamente, acá, nacional.